Listo, chicas. Pues vamos a hacer un muy brevísimo recordatorio, nada más de la semana pasada, y ya ustedes me van a compartir si es que pudieron saber lo que la última pregunta con la que nos quedamos la semana pasada, ¿va? Y si no, no se preocupen, ya saben que aquí no pasa nada, ¿va? Bueno. Pues la semana pasada voy a compartir pantalla. Vamos a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, aquí está. Compartir pantalla. Listo. Perfecto. Este. mm, ya. Habíamos preguntado si ustedes recuerdan, y era es muy importante, sobre todo cuando hablamos de nuestras vidas en forma integral y para hablar de la sanidad y sobre todo entender nuestro pasado, resolver nuestro presente y mirar hacia nuestro futuro de manera diferente, ¿no? Entonces habíamos preguntado qué, ahí está. ¿Qué área necesitaba yo trabajar en mi vida? Y necesitamos trabajar, dijimos, básicamente el espíritu, porque estando bien el espíritu, esto se va a reflejar en el alma y en el cuerpo. Y esto lo vimos con el asunto del enojo. Ahí vimos cómo es que nosotros podemos manejar bíblicamente y como Dios nos enseña a manejar el enojo, este, eh, de manera espiritual primeramente para que esto empiece a mermar y a trabajarse, a manifestarse, tanto en mi alma como en mi cuerpo. Entonces, y vimos cómo Dios resuelve. No, no es que salgamos y expresemos lo que sentimos solamente, sino Él resuelve, ¿no? Y nos dice por qué debemos hacer ciertas cosas, por qué no, qué sí podemos hacer. Él no tiene problema con la expresión de nuestras emociones. El asunto es qué hacemos después con esas emociones, ¿no? Y bueno, vimos que como el Espíritu era lo más importante, entonces teníamos que ver cuál era la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vimos primeramente que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, somos uno con Él y el Espíritu Santo de Dios viene a vivir a nuestra vida. Y entonces tenemos al mejor, más poderoso em, aliado en nuestras vidas, ¿no? Y vimos que para nuestro caminar aquí en la tierra, nuestra santificación aquí en la tierra, dependemos totalmente del Espíritu Santo, totalmente. Y ahorita vamos a ver algo al respecto. Entonces hablábamos de que aquí es una relación con Él, porque Él es una persona que vive en nosotros y que muy poco estamos conscientes de ello, ¿no? Y hablamos de lo que Él hace por nosotros, que Él vive en nosotros, que Él nos da poder, Él nos guía, somos su morada, está con nosotros siempre, sabe todo de nosotros, nos enseña y esta que no habíamos puesto la semana pasada, me acordé al final, intercede por nosotros. Imagínense cuántas cosas hace el Espíritu Santo por nosotros, pero que había cosas que nosotros teníamos que hacer en esta relación y eran 4 básicamente. No debemos contristar al Espíritu Santo y lo vimos de que se trataba no apagar el Espíritu, debo andar en el Espíritu y por último, debo ser llena del Espíritu Santo. Ujú. Y en esto nos quedamos, que para tener fruto nosotros debemos hacer florecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, hablamos de qué consistía cada una de ellas, ya no la vamos a repasar, solamente vamos a ver que
¿Qué es lo que significa la llenura del Espíritu Santo? Y en eso nos quedamos y esa fue la pregunta, que si ustedes sabían en qué consistía la llenura del Espíritu Santo o el ser lleno del Espíritu Santo. Entonces yo quisiera que las dos compartieran lo que entienden o lo que saben acerca de esto. Si no hay mucho conocimiento o no hay un conocimiento muy amplio, no se preocupen. Recuerden que nosotros entendemos algo. Nosotros vamos a compartir ahorita lo que nosotros sabemos. No es que digamos, ay, tengo que decir lo que es. No, es lo que yo he aprendido, lo que hasta el día de hoy yo sé. Es muy importante poder expresarlo porque podemos nosotros estar con un conocimiento muy certero de lo que es esto, o podemos nosotros, nos puede faltar un poco de conocimiento al respecto, pero no significa que lo que yo pueda decir esté mal, no, es lo que a lo mejor hasta hoy he aprendido. Le compartí a uno de mis hijos hoy en la tarde y le decía, hijo, si todo esto porque esto lo voy a compartir con él. Y le decía yo a él, le decía, si yo todo esto que te voy a compartir, yo lo hubiera sabido desde mi juventud, creo que mi vida con Dios hubiera sido muy diferente en muchos sentidos. Le digo, porque a veces no tenemos o no comprendemos muy bien muchas cosas, ¿no? Y al no poder comprenderlas, pues no las hacemos como debe de ser, ¿no? Es como si yo no entiendo cómo resolver una situación, un problema de matemáticas, o no entiendo cómo tengo que hacer un guisado en la cocina, por ejemplo, que si tengo que freír, sellar y luego, o primero cocer, hervir o al vapor o yo qué sé, pues no van a salir las cosas, no como debieran salir. Pero bueno, entonces empezamos. Ale, tú, ¿cuál es tu concepto hasta ahora de lo que significa y cómo llenarnos del Espíritu Santo? Bueno, quizá yo lo entiendo, Raquel, de acuerdo a lo que nos has estado compartiendo, que tiene que ver con permitir primero que entre a nuestra vida. Em, mm, Mencionabas, creo, la, la sesión pasada que es el confesar, el confesar, arrepentirnos. Y bueno, es lo que en este momento viene a mi mente y también saber de qué manera estoy llenando, es decir, qué tiempo le estoy dando, qué tiempo estoy ofreciendo para que el espíritu llene más en mí. Ujú, ujú. Muy bien, Ale, gracias. Sí, definitivamente es parte de, claro que sí. Muy bien, Ale, muchas gracias. Caro, buenas noches, bienvenida, Carito hermosa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y tú? Y ¿Estás llegando un solita? poquito tarde, pero No te preocupes, ¿estás solita o están? ahorita sí, eh, Ahorita sí estás ¿sí me solita. escuchó? Sí, sí te escuchas. Sí. Ujú. Vale, ok. Carito, estamos nada más empezando apenas. Bueno, sí, estamos platicando un poquito, pero estábamos preguntando qué es para nosotros, en este caso para cada una, lo que entendemos y hemos hasta ahora aprendido de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ajá. Y ahorita que te toque tu turno y que no hay respuestas equivocadas, es lo que tú sepas, lo que tú hasta ahora hayas aprendido, ¿va? Y preguntarte, y ahorita que sea tu turno, contestarme también si te dio oportunidad de ver la lección anterior y si no, no pasa nada, ¿va? Eli, adelante.
Pues yo lo que consideraría que es ser llena de Espíritu Santo, pues sería pues como vivir guiada por Dios, vivir en obediencia, caminar por sus caminos, manifestar su carácter en nuestra vida y pues esto por medio de pues la búsqueda en oración y de su palabra y apartándonos del pecado. ¿Y lo último que dijiste qué? Eh, de buscar en oración y leer su palabra y apartarnos de pecado. Ah, ok. Muy bien, Eli. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Todo esto tiene que ver, claro que sí, definitivamente. De alguna manera tienen idea y tienen el conocimiento de, 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 de lo que es, ¿verdad? Carito, adelante. Y pues, hace poco yo como que tuve, como digamos, ese entendimiento de que esa llenura del espíritu es como que tú despojas tu espíritu y permites que el espíritu de Dios more en ti. Entonces es como que cambias, digamos, ese lugar y es, o sea, te llenas de ese espíritu apacible, de ese espíritu amoroso, de ese espíritu recto, honesto y así, que al final vas alimentando conforme a tu búsqueda en la palabra, en oración y así, porque, o sea, está tu espíritu, pero está principalmente el espíritu de Dios, entonces como que tú lo vas alimentando conforme a como tú lo hagas con eso. Entonces, para mí esa llenura del espíritu es que tú estés constantemente buscándolo y constantemente permitiendo que él tome el lugar que le corresponde en cuanto a ti. ¿Sí me explico en eso? Eso fue como que lo que recientemente aprendí en eso. Y ya no me dio la oportunidad de ver el video que me enviaste de la clase pasada, pero ya esta mañana lo veo sin falta. Vale. Em, este, cuando lo veas, Carito, y después de esta clase, se va a completar todo el concepto, va a ser el concepto completo, ¿vale? ¿Y cómo te va a dar tiempo si te lo mandé apenas ayer, verdad? O sea, tache por mí. Pero bueno, muy bien. Creo que tienen en general el concepto de lo que es. Vamos a puntualizar algunas cosas. ¿Les parece? Normalmente, en general, la mayoría piensa que la llenura del espíritu se expresa solamente a través de grandes manifestaciones, de grandes milagros, no sé, de sanar enfermos, de hablar en lenguas, de sacar demonios, no sé, decir cosas acerca del futuro, cosas semejantes, ¿no? Pero la realidad es que la llenura del Espíritu Santo no solo se manifiesta de estas maneras, ¿no? Sino que también lo hace principalmente de maneras menos espectaculares, en la vida cotidiana, en nuestro día a día, al compartir el Evangelio a un desconocido, cuando nos podemos conmover hasta las lágrimas en una alabanza, porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros. Cuando nos alejamos de una tentación, ahí se manifiesta la llenura del Espíritu Santo porque hay poder para soltar, alejarse y huir de la tentación. Y esto es por poner solo algunos ejemplos. Efesios 5:18, Pablo enseña esta verdad cuando dice que para vivir una vida cristiana necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, es decir, nuestro día a día, nuestra cotidianidad requiere todos los días de la llenura del Espíritu Santo.
Y en estos versículos, Pablo describe cómo debe conducirse un creyente en su vida cotidiana. De hecho, casi todo, la mitad de la parte del libro de la carta de Efesios es un poco doctrina y la otra mitad es todo práctico. Muchas cosas que debemos hacer acerca de nuestra vida, cómo debe ser nuestra vida cotidiana. Y hablamos de hablar con verdad, no decir mentiras, airarnos pero no pecar. Bueno, infinidad de instrucciones. Si ustedes leen la carta de Efesios, la mitad es puras cosas prácticas que debemos hacer los creyentes en nuestro día a día. Pero, fíjense algo interesante, antes de pedir Dios esa conducta en nosotros, emite una instrucción importante, llenarnos del Espíritu Santo, dando a entender simple y sencillamente que para poder vivir de esa manera, pues es necesario estar llenos del Espíritu Santo. De esta manera no vamos a poder lograrlo. Ninguna de esas cosas que describe la carta de Santiago, de Efesios, perdón, créanme que sale de manera natural de nosotros, de verdad que no. Y entre las cosas que menciona Pablo, ¿qué creen? Que, como decíamos, no hay tareas espectaculares. Hay cosas como andar en paz, en humildad, alabar a Dios, amar el esposo a la esposa y la esposa al esposo, sujetarse entre los esposos y a otros también, trabajar con esfuerzo, honrar a los padres y cosas de esas, o sea, cosas tan cotidianas como estas, ¿no? Y, y todas estas cosas, aunque parecen sencillas, eh, solo con el Espíritu Santo podríamos llevarlas a cabo, ¿no? Por eso es tan clara la instrucción en Efesios de ser llenos del Espíritu Santo. Y estas cosas son las que demuestran si alguien está lleno del Espíritu Santo o no. Cosas tan sencillas y cotidianas y que a veces no las tomamos en cuenta o las pasamos por alto. El amar a alguien, el no dejar de congregarnos, eh, cosas así tan sencillas, ¿no? Pero son que sumadas todas ellas, son una gran evidencia de lo que hay en nuestra vida. Uh-huh. Y debemos entender que en cualquier cosa que el Señor nos ponga a hacer, nos pida que hagamos y nos ponga delante para realizar, necesitamos algo bien importante, el poder de Dios, de su Espíritu, y que todas las cosas sean hechas por Él a través de nosotros. No importa si es una cosa a los ojos de los demás o a nuestros propios ojos, pequeña o grande. Alguien dirá, ay, pues ir a barrer un lugar. Acuérdense que para Dios dice, cuando nosotros estemos delante de Él, va a decir, pues tú me diste de beber y dirá el siervo, ¿y cuándo te di de beber? Pues cuando se lo hiciste a una persona, a un niño, a un indigente o a alguien que lo necesitaba, ¿no? Esas cosas tan sencillas, imagínense, Dios las menciona como algo que Él va a reconocer cuando estemos delante de Él. Algo así tan sencillo, pero que entendemos que de manera natural, yo creo que no sale de nadie así, bueno, podría salir de alguien que es pues, una persona buena, ¿no? Pero hacer cosas un poco más, eh, no difíciles, sino con mayor eh, significado en la vida de otro, por ejemplo, perdonar. Tampoco sale así como que, ay, me ofendieron, me lastimaron, pues ahora yo voy y, ay, sí, yo perdono, no pasa nada. Pues la verdad es que no es fácil. Y esas son las cosas que sumadas necesitamos de nuestro Dios y la llenura del Espíritu Santo. Y quisiera compartirles, quería ponerles una imagen aquí, ya no me dio tiempo, de este lado un borrachito o una borrachita, y de este lado una persona en su sano juicio.
Y así como esta chica, ahí con la figurita del Espíritu Santo adentro, ¿no? Hay dos evidencias principales para entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Y de alguna manera la llenura del Espíritu Santo, como nos decía Carito, es ser controlado por él. Fíjense una cosa, primero al examinar los contextos en que aparece el versículo, vamos a ver, no se los puse. Vamos a leer Efesios 5:18. Busquen en sus Biblias Efesios 5:18 y alguien que lo tenga primerito, que se adelante a leerlo. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? No, yo no, Raquel, todavía no. Bueno, yo lo leo. Dice así. Ah, Carito, adelante, adelante, Carito. ¿Sí lo ibas a leer, Carito, o no? Perdón, pensé que ya le había puesto el... Ya estabas leyendo. Sí, dice Efesios 5:18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Perfecto. No os embriaguéis con vino. Fíjense una cosa. Aquí, llenar, ¿dónde está? No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos. La palabra llenos, en el griego, este verbo, en relación con el espíritu, eh, se refiere a alguien o la persona que llena es la que toma el control de las acciones, el control de las actitudes, el control de los pensamientos. Por ejemplo, una persona llena del Espíritu Santo bendice, alaba, engrandece a Dios, comparte el Evangelio, experimenta gozo en las pruebas. Y hay muchos versículos en la Biblia donde podemos corroborar todo esto. Contrario a las personas que están llenas de ira, como aquellas, por ejemplo, que arrestaron a Jesús, trataron de destruirlo. Y se manifiesta, o ahí la ira es la que controla aquello de lo que tú estás lleno, es lo que te controla. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban llenos de ¿qué? De celos. Y encarcelaron a los apóstoles porque no querían que ellos estuvieran hablando de Jesús. En contraste con esta visión, este mandamiento, tenemos el embriagarse con vino. El embriagarse con vino, ustedes saben cómo se pone una persona que está llena de vino y estamos hablando, fíjense, ya de embriagarse, no de tomar vino, ¿eh? Porque alguien puede tomar vino, una copita, y no le va a pasar nada, no va a estar embriagado. Bueno, depende del tamaño de la copa. Entonces, eh, habla de embriagarse, es decir, estar totalmente bajo el influjo del vino y bajo qué cosa, su control, porque la persona que está embriagada pierde el control de todo su cuerpo, de sus sentidos, de sus pensamientos, incluso de su lengua, de todo. O se puede poner triste o muy alegre o muy hablantino si es tímido. Bueno, ustedes, bueno, no sé si sepan, ¿verdad? O por lo menos lo hayan visto. Entonces, la persona que está embriagada de vino va a manifestar o va a estar bajo el control de, del vino que se ha bebido, ¿no? Y de lo que está haciendo ese vino en su cuerpo.
Entonces, hablamos de que el estar lleno del Espíritu se refiere en gran medida a que el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida en todos los sentidos, actitudes, acciones, pensamientos, nuestro hablar, nuestro actuar, todo. Y podemos decir, pensando en que el Espíritu Santo es poderoso, que ser lleno del Espíritu significa tener la presencia poderosa del Espíritu de Dios que nos va a capacitar, teniendo el control de nuestra vida, para hacer lo que Él quiere, para hacer su voluntad. Es decir, si yo estoy llena de Él, su presencia va a estar dentro de mí de manera completa, o sea, llena, y va a ser tal ¿cómo decirlo? No quiero decir la cantidad, sino la llenura de Él, va a ser tal la cantidad del Espíritu que ha crecido en mí, que se está manifestando, que yo voy a hacer de manera natural lo que a Él le agrada, lo que Él quiere, su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Primera de Tesalonicenses 4:3 lo dice. ¿Alguien quiere leer? Primera de Tesalonicenses 4:3. Y aquí vamos a unir esto con lo que venimos hablando. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Alguien lo tiene ya? Si quieres yo, Raquel. Adelante. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense, volvemos a la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que Él desea que vivamos aquí en este tránsito en la tierra, ¿qué es? Es una vida apartada, una vida diferente, una vida dependiente del Espíritu Santo, una vida de santificación. Santificar, ¿se acuerdan qué significa? O santificado, apartado, simplemente. Una vida apartada para Él que busca vivir como Él quiere. Entonces, en esta relación con el Espíritu Santo, esta es una de las cosas que a mí me toca hacer. Nada más para que Carito tenga el contexto muy rápido. Carito, hablamos que con el Espíritu Santo tenemos una relación. No es porque Él es una persona. Él hace cosas por nosotros, vive en mí, me da poder, me guía, soy su morada. El Espíritu Santo siempre está conmigo, Él sabe todo de mí, Él me enseña y el Espíritu Santo intercede por mí. Pero hay 4 cosas que yo tengo que hacer en esta relación. Cuando yo no hago lo que a mí me toca, por eso no se manifiesta a veces el poder de Dios en mi vida. No porque Él no tenga el poder o no pueda hacer todas esas cosas, sino porque yo lo limito. ¿Cómo? No debo contristarlo porque limito su poder. No debo apagar al Espíritu Santo. Debo andar en el Espíritu y debo ser llena del Espíritu. Si yo hago estas 4 cosas, Él nunca va a dejar de hacer lo que a Él le toca. Pero si yo hago estas 4 cosas, yo creo que sería la, como Pablo del Nuevo Testamento. Y no exagero, porque el Espíritu es el mismo. Porque el mismo Espíritu que vivió en Pablo está en mí. Entonces todo depende de nuestra relación y en gran medida de lo que yo hago, porque Él nunca va a fallar y Él nunca va a dejar de hacer las cosas que Él debe hacer. ¿Para qué? Para tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces voy a producir todo esto en mi vida, ¿vale? Ya la semana pasada vimos cómo
no contristar, cómo no apagar y cómo debo andar en el Espíritu. Hoy estamos viendo cómo debo ser llena del Espíritu Santo, ¿va? Entonces, está por terminarse esta sesión en 1 minuto y medio. Entonces vamos a pasar ya nada más ahorita a ver cómo ser lleno del Espíritu Santo, porque ya vimos lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Me falta nada más decirles una sola cosa, a ver si en medio minuto se los digo. El ser lleno del Espíritu Santo requiere primero de una experiencia previa, es decir, haber conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Porque acuérdense que recibimos el Espíritu Santo de Dios cuando le aceptamos. Y la otra, ser lleno del Espíritu Santo, es un mandamiento. Así como lo vimos la semana pasada, así como ser sobrios, ser hacedores de la palabra, ser prudentes, ser misericordiosos, todas esas instrucciones nos da Dios en su palabra y aquí nos dice ser lleno. Entonces, el ser llenos es un mandamiento, ¿va? Salimos de esta sesión y, ¿les parece? Nos conectamos. Ahorita les mando otra. Nada más aguántenme un minutito y se las mando y continuamos, ¿va?